Sean todos bienvenidos, amados Sajín, amadas Sahayot, hermanos todos de la congregación Yo Soy el que Soy y de todos y cada uno de los lugares que nos visitan a través de estas ondas de internet para poder darle seguimiento a la transmisión que estamos llevando del libro de Jueces, el Sefer Shoftim. De nuevo, la Keilah Eye Asher Eye le da la cordial bienvenida para que usted que se está integrando a las audiciones de esta enseñanza, le damos la cordial bienvenida y le deseamos mucho shalom para que pueda recibir la enseñanza que el Abacadosh nos permite llevar semana tras semana. Queremos hacer una breve reseña de lo que hemos estudiado en las semanas anteriores. Hemos venido viendo el Perek 6, el cual estuvo dividida en 5 partes, en donde el tema principal fue el llamado que Yahweh le hizo a Gedeón, con el propósito de utilizarlo como instrumento, como líder, para poder rescatar una vez más de las garras del enemigo a los Bene Israel. En esta oportunidad ellos estaban siendo sometidos ante los madianitas y esto fue por un periodo de 7 años. Ese fue el principal tema en el cual se basó toda la enseñanza de las 5 partes en las que estuvo dividida el Perek 6. Y hoy vamos a dar inicio al Perek 7, el cual vamos a tener la continuidad de la batalla que Gedeón va a hacer contra los madianitas. Vamos a ver en este Perek 7, el tema se denomina literalmente la batalla en contra de los madianitas. En ello vamos a poder ver cómo Yahweh busca un pequeño ejército dentro de los Bene Israel para que el Padre pueda utilizar a los Bene Israel en el entendido de que van a ganar la batalla, van a tener la victoria, pero la victoria la van a lograr por medio del apoyo que Yahweh les ha prometido, por medio del respaldo que el Eterno les ha ofrecido y le ha venido ofreciendo a Gedeón. Así es que vamos a dar inicio a la lectura de esta enseñanza. Y usted que me está siguiendo con la lectura, abra su Tanaj en el capítulo 7 o Perek 7. Vamos a dar inicio a la lectura a partir del Pasuk 1, es decir, el verso 1. Y dice de esta manera: Entonces, levantándose pues de mañana Jerubbaal, que el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Yahweh le dijo a Gedeón: Hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas. Es decir, el pueblo que estaba junto con Gedeón, el padre los consideraba que eran demasiados. Entonces, el padre le dice a Gedeón que él le va a entregar a los madianitas en sus manos. Pero, como son mucho pueblo, el Padre quiere que este pueblo
sea reducido, con el propósito de que después no vayan a decir los Bene Israel que la victoria la obtuvieron por el esfuerzo que ellos habían hecho. Entonces, veamos cómo le describe el 3 y dice: ahora pues, haz pregonar en oídos de todo el pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca y madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, y el pueblo de los que se devolvieron fueron 22,000 y solamente quedaron 10,000. Por lo tanto, amados Sahim, el propósito que Yahweh tenía era reducir a su mínima expresión en cuanto a cantidad a los hombres que iban a ir a combatir a los madianitas. Y para eso Yahweh le dice a Gedeón que el pueblo que está con él es demasiado, es mucho, y que esta era una gran prueba para Gedeón también, pues el ejército que estaba con él lo componían 32,000 hombres, y eso sobrepasaba el número por lo menos de unos 135,000 madianitas. Pero Yahweh pensaba que su ejército, el ejército que estaba con Gedeón, era muy grande, y le dio nuevas instrucciones, y el Padre le ordenó a Gedeón que invitara a todos aquellos, los que tuvieran miedo, para que se fuesen de regreso a su casa. Y él se quedó únicamente con 10,000 hombres, porque el resto, 22,000 hombres, se devolvieron. Como Gedeón lo hizo tal cual el Padre se lo ordenó. Entonces quiere decir que 22,000 hombres tenían miedo de ir a ese combate, a esa guerra. Entonces, Gedeón probablemente estaba sorprendido con el número de hombres que tenían miedo de pelear, porque había sido más del 50%, si lo vemos así, lo que se había devuelto. Y él esperaba que solamente fueran unos cuantos cientos que se devolvieran, que se fueran. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que se fueron de los 32,000, 22,000 se devolvieron y solamente le quedaron 10,000. Pero se nos dice que ellos se reunieron en un lugar donde podían ver a los 135,000 tropas que tenía Madián. Es decir, la vista en la que ellos se iban a posicionar era de un gran ejército opositor al que iban a enfrentar, y que hizo que muchos soldados israelitas tuvieran temor. Y esa fue la razón por la que se devolvieron los 22,000 hombres. Mas, sin embargo, con estos 10,000 que quedaron, todavía aún así iban a someterse a otra prueba. El Padre fue bien detallista, si lo queremos entender así, en explicarle a Gedeón que esto lo estaba haciendo porque no fuera a pasar o a decir después los Bene Israel que la victoria la habían obtenido por el esfuerzo y por su propia mano, por la lucha que habían logrado establecer contra los madianitas. Esto explica por qué un ejército de 32,000 hombres era muy grande para ir a pelear con los madianitas, y era en el momento que ellos se enfrentaran y que lograran la victoria, obviamente iban a considerar lo que era
muy buenos prácticamente ellos para poder vencer a los madianitas. Entonces, Israel aún así podía tomar ese crédito de la victoria si ellos se iban a pelear con los 32,000 hombres. Pero podrían creer de que la estrategia y la valentía que ellos habían tenido era de parte de ellos. Entonces el Eterno no quería que las probabilidades para obtener la victoria estuviera a favor de ellos, o sea, que no se atribuyeran ellos la victoria, sino que el Padre quería que la victoria estuviera en contra de ellos, para que pudieran darse cuenta claramente que la victoria la había dado y había provenido de parte del Padre, de parte de Yahweh. Entonces, si en verdad creemos en el principio de esta historia, como lo describe la palabra, entonces la fe de Gedeón tenía que estar basada en lo que establece el libro de Zacarías 4:6, el cual dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh Sebaot. Entonces, nuestra insignificancia no importa, dijeron ellos, si en verdad creemos en lo que Yahweh nos ha dicho desde el principio. Pero continuemos en la lectura continuando en el Pasuk 4. En esta parte vamos a ver cómo Gedeón debe todavía aún de los 10,000 hombres que les han quedado, cómo debe de separar a los hombres de acuerdo a una prueba peculiar en la cual el Padre le dará las indicaciones a Gedeón, qué es lo que va a hacer para reducir aún más el número de hombres con el que tiene que ir a pelear. Pasemos entonces ahora al Pasú 4. Y dice: Yahweh le dijo a Gedeón: todavía hay mucha gente con ustedes. Todavía hay mucho pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los probaré, le dijo Yahweh a Gedeón. Y del que yo te diga, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, ese no irá contigo. Pero continuemos la lectura, amados Sahim, para que veamos cuál es el tipo de prueba al que Yahweh, mejor dicho, lo va a someter. Y dice el 5: entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Yahweh dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. O sea, él estaba dando indicaciones de que tenía que visualizar 2 grupos. Iba a haber un grupo el cual iba a doblar sus rodillas y iba a beber el agua. Mas, sin embargo, iba a haber otro grupo en el cual se iba a inclinar a tomar agua de la forma como lame el perro el agua. Esa era la pauta que Yahweh le estaba dando a Gedeón para hacer la clasificación de 2 grupos. Y continuemos la lectura en el 6 y dice: y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano en su boca 300 hombres,
y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Yahweh dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en sus manos, y váyase todos los demás, toda la demás gente, todos y cada uno, devuélvanse a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas y sus shofares, dice la versión Kadosh, envió a todos los israelitas, a todos los Bene Israel, cada uno de regreso a sus casas, diríamos en buen salvadoreño, pero recuerde que las casas de ellos eran unas tiendas. Se devolvieron a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Entonces, analicemos un poquito lo que hemos leído. Dice que el padre, a pesar de que de los 32,000 hombres se habían ido 22,000 y habían quedado 10,000, aquí había hecho el primer recorte el Abacadosh. Mas, sin embargo, él necesitaba aún reducir más este grupo de personas. Y le dijo a Gedeón que los iba a probar y que los llevara donde había agua. Y de esa prueba en el agua, él redujo de 10,000 a 300 hombres. Veamos cómo lo hizo. Ya más o menos se los expliqué. El propósito que Yahweh tenía era minimizar el número de personas con las que iba a combatir a los madianitas, para que pudieran ver la gloria del Eterno sobre la vida de ellos, cómo el Padre les iba a dar la victoria. Ese era el propósito del Padre. Entonces, pero analicemos un poco. Rara vez nosotros pensamos que la grandeza del Padre puede ser un estorbo para la obra del Eterno, pero es más difícil el confiar verdaderamente en Él cuando tenemos muchos recursos maravillosos en nuestras manos. Es la razón por la que el Padre estaba haciendo esto. Aunque ciertamente se puede realizar, es difícil que el ser grande y confiar solamente en el Adón cuando somos grandes, pero es posible hacer mucho con los recursos humanos, con los pocos recursos humanos que ellos iban a pelear, para poder darle el crédito a Yahweh. Otro análisis en el que podemos enfocarnos es en el caso de Rashaúl, es decir, Pablo. Rashaúl estaba en peligro de ser muy fuerte cuando el Padre le dio la oportunidad de la enseñanza que él le había dado en los cielos. Es decir, ¿por qué decimos que él estaba en peligro de ser fuerte para su propio bien? Porque el Padre le permitió a Rashaúl, es decir, a Pablo, que en su debilidad, en su vida, él pudiera tener descanso, para que él pudiera recibir las fuerzas del Adón y fuera más fuerte que nunca. Esto, para poder un poquito tener un marco de referencia mejor, vámonos al segundo libro de Corintios, es decir, el segundo libro, el segundo Shefer de Corintiyim, capítulo 12, Perec 12,
y Pasuk 6, verso 6, el cual dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Hasatán, que me abofetee para que yo no me enaltezca de sobremanera. Respecto a las 3 veces que he rogado al Adón que me lo quite, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, en buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Yahshua HaMashiach. Por lo cual, por amor al Mashiach, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque la fuerza proviene del Eterno. Entonces, aquí podemos ver claramente la razón por la que Yahweh iba a probar a este pueblo para reducirlo aún más, para que ellos no se gloriaran a sí mismos y pudieran decir de que la victoria la habían ganado por la fuerza de ellos, no, sino que reconocieran que ellos eran débiles y que a pesar de que eran pocos, lo habían podido lograr con la ayuda del Eterno. Entonces, veamos esta prueba peculiar en las que estas personas van a ser probadas, valga la redundancia, y vamos a ver las diferentes ideas del por qué Yahweh utilizó esto para separar a cada uno de los soldados que iban a ir a la batalla, que iban a ir a la guerra. Entonces, quizás fue porque aquellos que podían tomar el agua en sus manos y llevarlas a su boca eran mejores soldados, o porque mantenían sus ojos alrededor aun cuando bebían agua. Estas son las diferentes conjeturas en las que podemos mencionar que el Padre pudo haber visualizado. Más sin embargo, aquellos que solamente iban a lamer el agua, como lo hace el perro, según como lo describe la palabra. La palabra hebrea utilizada en lame es yalok. Esta palabra es utilizada para imitar el sonido que un perro hace cuando lame el agua. La prueba fue bien peculiar militarmente hablando, porque los hombres en tal posición no estaban vigilantes en contra de una repentina sorpresa. Entonces, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, le dijo Yahweh a Gedeón, y entregaré a los madianitas en tus manos. El Padre prácticamente le estaba asegurando a Gedeón que la victoria era certera, totalmente certera, que aún solamente por medio de estos 300 hombres, el ejército israelí prácticamente iba a ser menor al 1% del tamaño original que tenían los
madianitas. En proporción a los soldados madianitas, el 1%, prácticamente por cada soldado israelí, es como que si les tocara 400 soldados madianitas con los que tenían que pelear. Entonces, Gedeón únicamente podía confiar en la palabra que el Eterno, que Yahweh le había dado, porque no había nada más para confiar, sino únicamente en la palabra que el Padre le había otorgado a Gedeón. Continuemos la lectura, pasemos al Pasuk 9 y vamos a ver cómo Gedeón debe espiar en el campamento de los madianitas para poder agarrar fuerzas él a sí mismo, o darse ánimo y tener la certeza de lo que el Padre ya le había dicho. Veamos la lectura en el Pasuk 9 y dice: aconteció que aquella noche Yahweh le dijo: levántate y desciende al campamento de los madianitas, porque yo lo he entregado ya en tus manos. 10. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, para que él se pudiera convencer que no fuera solo los iba a ir a espiar, y que fuera con su criado. El criado se llama Fura. En hebreo se pronuncia Pura. Y dice el 11: y oirás lo que hablan los madianitas, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, Gedeón lo hizo como el Padre lo había mandado, fue al campamento de los madianitas, se llevó a su criado Fura hasta los puestos avanzados de la gente que estaba armada en el campamento de Madián. Es decir, el Padre quería que Gedeón encontrara ánimo para sí mismo, que tuviera la convicción de que en esta visita que él iba a hacer en el campamento del enemigo, que él por su propia vista y oído pudiera darse cuenta lo que el Padre ya le había manifestado, que era que le iba a dar la victoria. Esto nos muestra que cuando Yahweh nos pide que hagamos cosas difíciles para Él no se cruza de manos. Él no se sienta a esperar que nosotros lo hagamos todo por nuestra cuenta, no. Él está allí, atento, pendiente de lo que va a pasar y guardándonos de todas las situaciones adversas a las que se nos pueden presentar, para protegernos y para guardarnos. Y Él nos va a animar para que continuemos el trayecto de todo el camino que Él nos ha encomendado que vamos a hacer. Entonces, amados Sahim, es esta palabra que el Padre le ha concedido a Gedeón para que él descienda al campamento, para que él pueda asegurarse de la veracidad que el Padre le ha dado a conocer. Lo está enviando a que en esta oportunidad él vaya
y descienda hasta el campamento. Entonces sus manos se van a esforzar, pero realmente la misericordia del Padre es la que tiene el control de las cosas. Él ya lidió con todas las dudas y los temores que Gedeón tenía. Y él quería asegurarle que nada iba a pasar, porque los madianitas ya también el Padre había trabajado en ellos. Ya tenía el plan de lo que ellos, cómo ellos iban a darse cuenta también de la trayectoria que ellos iban a llevar. Es decir, el Padre ya tenía preparado el terreno, si lo queremos entender así, para que ellos pudieran ejercer a la hora de combatir. Vamos a quedarnos hasta aquí por cuestiones del tiempo en esta lectura. Vamos a terminar la segunda parte del Perec 7 y la próxima semana vamos a tener el desenlace. Para conocer cuál es el plan que el Padre ha preparado en los madianitas para poder ser vencidos y que Gedeón tenga la plena certeza y la seguridad de que los madianitas han sido entregados en las manos de ellos, tal cual el Padre se lo ha manifestado. Solo basta de que Gedeón confíe y crea lo que ya el Padre le ha explicado. Es decir, como lo dice la palabra, que no es con espada ni con fuerza, sino con el Espíritu de Yahweh, que ellos van a lograr el propósito que el Padre tiene para con los Bené Israel. Hasta aquí la enseñanza, amados Sajín, amadas Sahayot. Los espero la próxima semana para el desenlace de esta historia y para poder darle continuidad a la segunda parte del Perec 7. Hasta la próxima, amados Sajín, amadas Sahayot, que la gracia y la shalom del Eterno esté en cada uno de nosotros. Hasta pronto. Shalom Aleichem. Nos encontramos la próxima semana. Síguenos en Facebook y en YouTube como Yo Soy el que Soy, Iglesia de Cristo.